Pues, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciada Nelly. Normalmente dicen que las cosas buenas vienen en frascos pequeños y vamos a hablar de un país pequeño pero que tiene resultados grandes, el crecimiento y desarrollo económico de Singapur, que está conformado por mi persona, mi compañero Hugo Flores, mi compañera Natalia Doweiler y mi compañera Paola Condori. bueno, como hace un momento mencionó mi compañero Yukio, vamos a hablar sobre el tema de el desarrollo y crecimiento económico que ha tenido el país de Singapur. Vamos a empezar un poco con el tema de una introducción sobre el país de Singapur. Singapur es también conocido como la perla de Asia, la cual se ha caracterizado por un fuerte crecimiento y desarrollo económico en un mercado abierto y exitoso bajo este modelo. Singapur se ha caracterizado que en las últimas décadas ha tenido una transformación económica excelente y que, aparte de que tiene una transformación económica muy excelente, se ha caracterizado como uno de los países con un mayor centro de investigación e innovación tecnológica. Todo esto a diferencia comparado con hace apenas medio siglo. Pero ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Cuáles fueron las características principales del por qué Singapur tuvo un salto económico, una transformación económica muy grande comparado a hace medio siglo? Bueno, a finales de 1990, si nos vamos durante esos tiempos, Singapur tan solo era una isla pobre, mugrosa y etcétera, que no tenía grandes rasgos económicos, no tenía grandes desarrollos. Pero todo esto cambió con la llegada de un ministro que estuvo 30 años en ese cargo y aplicó programas de reformas de empleo, programas sociales, programas de viviendas, programas políticas sociales, que el cual se concentró en tratar de innovar Singapur en el centro de la educación y en el centro de las viviendas. Todo esto bajo las ideas de este ministro. También aplicó, eso se lo conocen como las políticas sociales. Estas políticas sociales llevaron a que Singapur se caracterice por tratar de adoptar también talentos e innovaciones, lo cual comenzó a traer grandes aperturas financieras, lo cual hicieron, por así decirlo, en pocas palabras, tratar de asegurar de forma jurídica que vengan empresarios extranjeros y traten de invertir de esa manera en el país. Eh, Eso sería uno de los grandes rasgos económicos por los cuales Singapur en las últimas décadas ha tenido una gran transformación económica. Pero los cimientos de esto se basan mayormente en una primera etapa, justamente en donde el país, en esa primera etapa, trató de adoptar rasgos de un país de manera manufacturera en cuanto a producción de mano de obra, para tratar de exportar sus mercancías a otros países, lo cual lo caracterizó dándole el gran salto jurídico. Perdón, no un jurídico, dándole un gran salto económico. Según un investigador, el investigador Lin, dijo que el gran salto o la clave del cual Singapur se ha caracterizado para tratar de dar esta explicación económica fue que Singapur es que le dio seguridad jurídica a todos sus inversionistas extranjeros. Vamos a hacer la siguiente lámina. En el marco teórico, vamos a hablar sobre los conceptos más recurrentes que han de tener en cuanto a esta investigación que hemos hecho con mis compañeros. En el marco teórico tenemos el tema del crecimiento económico y el desarrollo económico, el PIB, el PIB per cápita, la inflación y el desempleo, que son variables macroeconómicas u objetivas a tratar de explicar cómo Singapur se ha desarrollado. En cuanto al crecimiento económico, si hablamos en términos macroeconómicos estamos hablando de que es el PIB real, lo cual demuestra bajo un punto de vista positivo qué tan diferente es qué tan diferente es en cuanto a términos reales el tema del crecimiento económico del país y el desarrollo económico es muy distinto al crecimiento económico. El desarrollo económico lo podríamos caracterizar como que viene a darse un nivel de aumento en cuanto a la estabilidad social. Es decir, no es lo mismo decir un crecimiento económico y un desarrollo económico. El desarrollo económico podría irse más por los lados del crecimiento social para tratar de caracterizar a un país
Y un crecimiento económico no es lo mismo decir que un desarrollo económico. El PIB per cápita, el PIB es la producción de todos los bienes y servicios, ya sea por alguno de sus enfoques, siempre tiene la misma definición. El PIB per cápita podría establecerse como el nivel de ingreso promedio a nivel nacional, la inflación como el aumento general en los precios, pérdida de poder adquisitivo de las personas y el desempleo, que viene a caracterizar a aquellas personas que no tienen ningún tipo de empleo, la población económicamente activa. En cuanto a eso, podríamos establecer el tema de la justificación. Este proyecto, en cuanto a justificación, nos vamos a referir en los últimos 23 años, cómo es que Singapur y sus políticas, analizarlas, han establecido este salto económico. Por ejemplo, el tema del PIB, el cual se ha caracterizado por un PIB per cápita de más de 65.000 dólares y el crecimiento de que el PIB se ha establecido que se ha multiplicado más de 5 veces. Eso sería uno de los objetivos generales para esta investigación. Va a continuar la siguiente persona. Ya, entrando a la parte de presentación del país, vamos a hablar primeramente de geografía, política, economía, cultura y sociedad. En geografía, ¿qué podemos ver? Como podemos ver en el mapa, aunque está muy pequeño, el Singapur está ubicada en la parte del sudeste asiático, más precisamente en la parte inferior de Malasia, como por el norte con Malasia, y por la parte sur está Indonesia. Es una cuenta con una isla principal y alrededor 60 islotes. Es normalmente plano porque su altura no es mucha del territorio, máximo son 160 metros, y su línea costera es alrededor de 190 kilómetros, la cual le fue ganando terreno al mar, como le dicen, gracias a la expansión urbana. Y de todo este territorio se considera que el 20% es alrededor de reservas naturales. Si nos vamos más al lado político, el lado político comenzó en Malasia alrededor, cuando hubo perdón, de Singapur, hubo cuando fue la separación de Malasia en 1965, donde se comenzó a hacer una república parlamentaria. El poder ejecutivo se lleva por el primer ministro, en este caso el de la foto, y el presidente es una mera función simbólica. El Partido Político Acción, perdón, el Partido de Acción Popular, PAP, es el partido que normalmente siempre gana y el que tiene mayoría de escaños en la Cámara en la única Cámara parlamentaria. En datos de economía, es una economía abierta orientada al comercio mundial. Su PIB es alrededor de 500 billones de dólares en inglés o 500.000 millones de dólares en español, en lo cual nos daría, dependiendo de ciertos datos y ciertos años, un PIB per cápita alrededor que varía entre 65.000 o hasta 75.000 dólares. Sus sectores son su sector primario, secundario y terciario. El primario es perdón, menos del 1% en agricultura, pesca, alrededor del 25% del sector secundario, manufactura, toda industria, y la mayoría de sus ingresos vienen del sector terciario, que sería todo el resto, aproximadamente 75%, donde viene banca internacional, turismo, tecnología, logística, que como podemos ver aprovecha gracias a su ubicación, la logística, como podemos ver en la imagen, uno de los puertos más grandes y comerciales por el estrecho de Malasia, el cual es donde alrededor circula el 20% del comercio mundial o de los buques mundiales. En sociedad y cultura, podemos pasar al siguiente dato, por favor. En, en sociedad y cultura, podemos ver que la población total de Singapur es de 6,4 millones de dólares, perdón, millones de habitantes, en la cual es multiétnica y multirreligiosa. Aproximadamente el 75% de chinos, 15% de malayos, 7% de indios y las otras culturas. Las religiones son multiétnicas, está el budismo, como podemos ver en la imagen, budismo, cristianismo, taoísmo, pero no hay pelea porque existe una legislación estricta contra el discurso de odio y se basa en una institución también perdón, en valores institucionales del respeto y la tolerancia mutua en religión. Después, si hacemos la presentación del país en características generales, su nombre principal es Singapur, la capital de Singapur, su superficie es alrededor de 735 kilómetros cuadrados, su densidad, si tomamos en cuenta su tamaño y población, es de aproximadamente 8 habitantes por kilómetro.
Sus idiomas oficiales serían inglés, mandarín. La moneda es el dólar Singapur, que está casi al par que el dólar, 1.2. Y otros datos de esperanza de vida, IDH y tasa de alfabetización, que son las más altas que más adelante lo vamos a ver en desarrollo económico social. Gracias. Bueno, ahora sí les voy a hablar más que todo sobre la presentación del país, sobre los indicadores internacionales o que se miden a nivel global para poder comparar en sí el desarrollo de los países, cómo se han estado desempeñando tanto en áreas sociales como en áreas económicas, cómo está implicando esto en la vida de los habitantes. Bueno, primero tenemos el índice de percepción de la corrupción. Aquí tenemos que tiene 84 puntos sobre 100. En sí es ocupa el tercer puesto, pero esto no quiere decir que es uno de los países más corruptos, sino que en sí esto quiere decir que es un país que atrae mucho la confianza de los inversores, es un país que la corrupción es muy baja, tiene una transparencia institucional y también tiene entornos muy negociables, ¿no? Por ende, es un país estable, es considerado un país estable en el ámbito político. El índice de libertad económica es de 83.5 puntos. En sí es uno de los países que tiene mayor libertad económica en el mundo. Esto significa que hay poca intervención estatal. Este índice es calculado por el Fraser Institute. En sí mide tanto las regulaciones en el mercado laboral, mide las regulaciones para obtener licencias de funcionamiento, re, a qué porcentaje llega el gasto público del país. Bueno, actualmente en Singapur el gasto público cubre el 17,3% del PIB en 2023. Después de eso, este índice va midiendo varias cosas, de igual manera incluye el tema del Estado de Derecho, hasta qué punto llegan los poderes legislativos, ejecutivos, etcétera, etcétera. Después tenemos el índice de complejidad económica con un valor de 1.62. Singapur se sitúa en el sexto lugar mundial. Este índice mide la sofisticación con la que se desarrollan o la que se llegan a prestar estos servicios. Como Singapur es un país que se ha especializado en el sector terciario, quiere decir que la prestación de estos servicios son altamente especializados. ¿A qué nos referimos con esto? La logística que se utiliza, la tecnología que se utiliza para llegar y suplir o, bueno, abarcar toda esta demanda es totalmente sotificada y llega a abarcar varios puntos en varios países. Después tenemos el Global Innovation Index. Este índice, Singapur obtiene un puntaje de 61,20 puntos y se posiciona en el cuarto lugar mundial. Este índice evalúa la capacidad de innovación de un país. En los últimos 20 años, Singapur ha crecido de una manera extraordinaria, como se ven en los datos. De igual manera, se ve cómo se ha aumentado la inversión en la investigación, educación de calidad, tecnología y desarrollo empresarial. Esto evidencia que Singapur es un líder en crecimiento tecnológico. Esta inversión pública hacia estos sectores es totalmente focalizada, no se enfoca hacia otros puntos, el gasto público es 17,3%, es pequeño en proporción al PIB, pero es muy focalizado. Después tenemos el índice competitividad global. En el índice de competitividad global obtiene un puntaje de 88 puntos, ocupa el segundo puesto en el ranking de 2019, que es el último reporte. Este índice mide factores como la infraestructura, la eficiencia del mercado laboral, la estabilidad macroeconómica, el sistema financiero. Singapur en sí es un país que el crecimiento del PIB va en proporción al aumento de la productividad está, que existe, ¿no? En el mismo país, la formalidad es muy alta, los trabajadores tienen un acceso a seguridad, etcétera, etcétera. Después tenemos el índice de Estado de Derecho que obtiene 50,9 puntos. En este índice se puede ver cómo en Singapur es un país en el que las leyes son cumplidas, existen instituciones eh,
que tienen una base muy formada en la cual no puede ser corrompida fácilmente, por ende el primer índice que hablaba de la corrupción es muy bajo, ¿no? Después tenemos el Global Peace Index, en sí es un país en el que la gente, para calcular este índice, se hace encuestas a las personas sobre cómo perciben la seguridad del país. En sí, la población de Singapur se siente segura en el país, no se ven enfrentamientos, no existe un alto índice de robos, no existe un alto índice de diferentes controversias en el mismo país. Bueno, el siguiente índice es el Environmental Performance Index. En sí, este índice habla sobre qué tan comprometido está el país con el tema de la sostenibilidad eh, para, o sea, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cuidado medioambiental. En sí, tiene un puntaje de 53 puntos, ocupa el 47º puesto. eh, Tal vez no se ha comprometido tanto por el tema de que ha ido creciendo. Vamos a hablar de los indicadores del país en sí. Vamos a hablar primero sobre la evolución del PIB de Singapur desde el año 2000 hasta el 2023, es decir, los últimos 23 años. Se puede ver que Singapur en el año 2000 tenía un PIB de 34.890 millones de dólares y ha llegado a 2023 a un PIB de aproximadamente 65 billones de dólares. No, ese es el PIB per cápita. Lo puedes cambiar al anterior, por favor. Sí, ahora sí, perdón. Ha llegado a un PIB de 501.000 millones de dólares y antes en los años 2000 era un PIB de 96.076 millones de dólares. Bueno, esto más que todo se ve cómo ha ido creciendo a partir de los años 2000, cuando ha cambiado de modelo económico tras una apertura de sus mercados, ha empezado a implementar el tema de lo que son en el sector terciario, prestar servicios financieros, ha aumentado la capacidad tecnológica del país. De igual manera, el gasto público ha llegado a reducir en gran proporción. Desde los años 2000 ha llegado a disminuir hasta un 6% el gasto público respecto al PIB, pero en los años 2000 ha llegado a un punto más alto que era de un 20%, pero esto se da de acuerdo a la pandemia. De igual manera se pueden ver las diferentes fluctuaciones en el IPC, inflación de precios al consumidor, donde en los años 2000 y 2021 de igual manera se ve un punto más alto que es el 6,1%. Pero esto va disminuyendo, esto se ve como el país ha crecido y se ha desarrollado de forma sostenible, no es simplemente un crecimiento a base de gastos solventados por tema de deuda ni nada por el estilo, sino que es un desarrollo que ha tenido el país ya que ha podido recuperar fácilmente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Otro indicador que tenemos ahora sí es el PIB per cápita, el cual pasó de 34.890 mil dólares en el año 2000 a crecer a 65.000 dólares en 2023. Esto posiciona a Singapur en uno de los mejores países con ingreso por habitante, que es el ingreso per cápita a nivel mundial, reflejando no solo el crecimiento agregado que ha tenido el país, sino el tema de la distribución eficiente de su riqueza y los altos niveles de productividad en sí. Cuando se divide por habitante se ve la productividad por habitante, ¿no? Pero aquí ya tendríamos que ver el tema del empleo. Por último, en el mercado laboral, también muestra resultados positivos. La tasa de desempleo se ha mantenido históricamente baja a comparación de otros países, con picos temporalmente altos, pero por eventos externos, o sea, exógenos, como ser la crisis del SARS 2023, la crisis financiera redujo de igual manera el tema del empleo en Singapur, la crisis del COVID, por eso se ven diferentes fluctuaciones y picos más altos. Bueno, en sí, Singapur es un país que ha demostrado un crecimiento totalmente sostenible a partir de los años 2000. Se puede ver esos indicadores macroeconómicos y hablando un poco del sector fiscal y del sector monetario, porque también tienen que ver con esto.
En las políticas fiscales en sí, Singapur, como ya se ha mencionado, tiene un 17% de gasto público respecto al PIB. De igual manera, las políticas fiscales que se incrementan en el país son totalmente focalizadas solamente a educación, a salud, seguridad. Después se puede hablar el tema de los impuestos que existe en Singapur. Existe un impuesto corporativo que cubre solamente el 17%, no hay impuestos a las ganancias, existe un impuesto al consumo que es relativamente bajo de un 9% considerando los niveles de ingresos que tienen las personas. Después de eso, su gasto público ha sido muy responsable por parte del gobierno. Después de eso tenemos la política monetaria que ha sido basada en un tipo de cambio y la autonomía del Banco Central. El tipo de cambios en sí es administrado y no está totalmente ligado a una tasa de interés, sino que el Banco Central llega a ver las políticas contractivas o expansivas que va a aplicar, ¿no? Bueno, eso sería todo. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las oportunidades de crecimiento del país. Primeramente, comentar que Singapur tiene una ubicación geográfica destacada, le permite estar en una ruta de comercialización entre China e India. Y desde 1960 el gobierno creó ciertos programas de empleo y vivienda. Y Singapur se empezó a dedicar a la manufactura. El crecimiento del PIB en el 2024 se esperaba que sea del 1 al 3%, pero los datos oficiales indican que creció más de lo esperado con un 4% de la inflación, con un 4% y una inflación por debajo del 2%. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora me gustaría hablar sobre los principales factores de crecimiento. En todos estos años han habido estos 5 factores. Uno es la apertura económica y la seguridad jurídica, porque se puede mostrar con los compromisos fiscales que apoyan a muchas iniciativas de inversión, teniendo más de 56.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Por otro lado, la demanda externa está fuertemente orientada a las exportaciones, más que todo a Asia y a Asia del Pacífico. Los sectores que más han tenido un crecimiento han sido la construcción, las tecnologías informativas y las de comunicación, más que todo en ciberseguridad y en la inteligencia artificial. Sobre el viaje y el turismo, más de 13 millones de turistas visitaron Singapur en el 2023 y el 2024 se impulsó el turismo alcanzando entre 24.500 y 25.000 millones de dólares. La economía es diversificada porque sí tiene industrias fuertes, aunque la mayor parte de su economía es del sector terciario. Y también tomar en cuenta que la gran parte de la población económicamente activa en Singapur es extranjera. Por otro lado, la estabilidad macroeconómica y política es muy estable ya que mantiene una tasa de inflación cerca del 2%, también tomando en cuenta que mi compañera Paola nombró el índice que es uno de los más bajos en corrupción y eso muestra mucho la estabilidad macroeconómica que se tiene. La siguiente diapositiva, por favor. Otra cosa que me gustaría comentar es la economía actual, ¿de qué depende? Depende de varios factores endógenos y exógenos. Por ejemplo, sus mayores compradores en la parte de exportación son China, Hong Kong, Estados Unidos y Malasia. El 40% de la producción industrial es manufacturera y eso que la industria no es su principal sector. El 72.7% del PIB es el sector terciario, ese es su principal sector, y las políticas favorables de la inversión, baja corrupción y un entorno regulado y eficiente. Tienen una infraestructura avanzada, hay mucha innovación en la biotecnología y agrotecnología, pero sí tienen mucha vulnerabilidad en la geopolítica. Y
hay muchas competencias en economías emergentes como China e India por el bajo costo. Algo que me gustaría mencionar es que para el 2025 se redujo las expectativas del crecimiento económico, que antes estaba en un rango del 1 al 3%, debido a que hubo un crecimiento interanual del 3,8% a en el primer trimestre del 2025, siendo menor que el primer trimestre interanual del 2024, se redujo eh, las expectativas de crecimiento. Hay que tomar en cuenta que actualmente hay mucha inestabilidad política en el mundo, pero la economía de Singapur se mantiene muy estable. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un análisis sobre los factores de producción. Empezaremos con la tierra. Ya que Singapur es una pequeña isla, la tierra es muy escasa y se creó una llamada la Ley de Adquisición de Tierras, que le permite al Estado controlar y redistribuir para usos específicos ciertas partes de las tierras como urbanización, infraestructura y desarrollo industrial. Por eso, gran parte de las tierras son públicas y están reguladas por el Estado. Hay que tomar en cuenta que el gobierno igual apoya mucho en el lado de la vivienda porque es algo muy caro. Luego vamos a hablar sobre el acceso al trabajo. Hay una alta dependencia a la mano de obra extranjera, que representa el 36% de la fuerza laboral, pero hay muy buenas condiciones de los extranjeros. Por ejemplo, la tasa de desempleo total, contando a los extranjeros, es de 1,9%, muy baja. Por otro lado, ya que se ha visto un poco desplazada su población porque prefieren contratar mano de obra extranjera más calificada, se ha intentado hacer un aumento de la productividad y también un aumento en o sea, promover la mano de obra local. Por el lado del acceso al capital, hay una gran inversión extranjera y que está apoyada por las políticas fiscales competitivas y la estabilidad política. Y igual cuentan con fondos soberanos como el Temasek Holdings, que interviene en varios sectores estratégicos. Eh, mu- Bueno, entrando a la quinta parte, que es el desarrollo económico social, hablando de las condiciones socioeconómicas de vida, como habíamos mencionado antes, el IDH es uno de los más altos, siendo 0,939, el cual le permite entrar a Singapur en el rango de los 12 mejores países del mundo. Si nos vamos a la parte de educación, que es un pilar fundamental en la educación básica hasta la universitaria, donde Singapur promueve el esfuerzo, la excelencia y es un sistema meritocrático. Como podemos ver, tiene una tasa de alfabetización muy alta, del 97%, finalización de primaria del 100%, los puntajes PISA de top 5 mundiales en lectura, ciencia y matemática, y su gasto público en educación es alrededor del 3%, siendo sus principales universidades la NTU, la Nanyang Technological University, o la NUS, la National University de Singapur. Si nos entramos a servicios básicos, casi toda la totalidad de la población tiene acceso a los servicios básicos de electricidad, transporte, agua potable. Principalmente la gestión hídrica es llevada por New Water, que es un modelo internacional. Y el transporte público tiene cobertura en todo el país, donde existe un sistema, o sea, existe un sistema público de comunicación, perdón, al menos de 10 minutos de cada hogar. En el sistema de salud, el sistema de salud, como lo dice, tiene una cobertura prácticamente universal, pero solo para los ciudadanos de Singapur. Es un sistema mixto por CPF y MediaSafe, en el cual existe público y privado. La esperanza de vida es de 83 años y su mortalidad infantil es 1,8 por 1.000 niños nacidos.
Y por último, vivienda y urbanismo, que no están en las imágenes, pero el 88% de los habitantes viven ¿cómo se dicen? Viviendas públicas o sociales, algo por el estilo, así se le llama el gobierno de Singapur, principalmente porque en Singapur no existe como tal el derecho a la propiedad o permanencia perpetua, sino que su sistema es que vos podés comprar, vender, pero puedes comprar el terreno y tenés un derecho de vivienda de alrededor de 99 años, en el cual en esos 99 años vos podés vender la propiedad, podés alquilar, pero no te la puedes perpetuar. Y una vez terminado ese tiempo, vuelve al Estado. Muchas gracias. Ok, yo terminaré con la desigualdad y la distribución de la renta. Primero vamos a hablar sobre el índice de Gini. Estos datos son sacados del Departamento de Estadística de Singapur, por lo tanto son 100% verídicos. Hay tres filas. La primera nos indica los ingresos por empleado del hogar, por miembro del hogar. Básicamente este sería el índice si es que no hubiera intervención del Estado. Se logra ver que ha ido reduciendo un poco desde el 2021 de 0,44 al 2024 de 0,43 a 0,43. Y por otro lado, en la fila de abajo es los ingresos por el empleo del hogar, pero después de contabilizar tanto transferencias gubernamentales como subsidios y también los impuestos, lo cual nos indica que el índice ha disminuido, indicando una mayor igualdad. Y por último, es el impacto de esta redistribución. O sea, gracias a esta redistribución se ha disminuido el índice de Gini, por lo menos en el 2024 en 0,071, lo que significa que por estas políticas hay mayor igualdad. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente cuadro es la relación entre el ingreso mensual por empleado del hogar por miembro del hogar en el percentil 90 y el percentil 10 entre los hogares residentes empleados. Básicamente lo que nos está mostrando es cuántas veces más tiene una persona rica comparada a una persona pobre, y eso está en veces. Por ejemplo, en el primero, ingresos por empleo del hogar por miembro del hogar, esto es sin incluir las transferencias gubernamentales, nos dice que el percentil más rico recibe un 8,53 en el 2024 veces más que el percentil más pobre. Y una vez se aplican las transferencias gubernamentales y los impuestos, esta cantidad disminuye. Ahora el percentil más rico se recibe 5,1 veces más que el percentil más pobre. Gracias. Muy bien. Sacando la conclusión con todo esto, que han hablado mis anteriores compañeros, tanto Natalia como Yukio y Paola han hablado sobre las grandes inclusiones o grandes repercusiones o la transformación económica que ha tenido Singapur durante la última década y durante los últimos 50 años, 60, 70 años, desde la llegada de aquel ministro que pudo hacer el milagro económico a Singapur, a convertirse en una de las mejores economías desarrolladas e incluso una de las que es como investigador, cuando uno quiere comparar economías, qué países han sido reformados, Singapur siempre es uno de los grandes sinónimos para comparar países desarrollados a diferencia de países no desarrollados. Dentro de la conclusión tenemos que esta conclusión podemos obtener lo siguiente, que Singapur representa un caso ejemplar dentro del desarrollo económico social, demostrado como una nación a pesar de sus grandes limitaciones geográficas que ha tenido en un inicio. Era una isla con pocos recursos en un inicio, con pocos recursos naturales, pero que alcanzó una prosperidad global sin precedentes porque ¿a qué se debió su cimiento? Esto se debió a una combinación integral de gobernanza, eficacia, políticas orientadas al mercado y una profunda inversión de capital humano y social dentro del sistema de educación, dentro del aseguramiento de la política
de talentos e innovaciones para atraer inversionistas extranjeros a que inviertan al país. Eso fue uno de los factores claves y sin contar que como un indicador macroeconómico, hace unos momentos habló Natalie junto con Pau, dijeron que Singapur se caracterizó por estar con unos índices muy bajos de corrupción, lo cual pudo eh, elevar a este país a una gran medida a su transformación económica sin precedentes. Claro, esto se debió a que ese ministro aplicó esas plataformas de reforma, el ministro Lee Kuan-yew aplicó esas plataformas, esas medidas de reforma como castigo para poder solventar el desarrollo económico de este país. Como bien lo indica, impulsaron esta economía, pero su primera parte de integración, lo que más lo elevó fue la manufactura intensiva de la mano de obra hacia el centro financiero y tecnológico de la vanguardia. En análisis macroeconómicos, como ya los mencioné, uno de los que ha marcado sorprendentemente del año 2000 al año 2023, como lo estableció Pau, y yo quiero con el tema del PIB y per cápita, fue que el PIB se multiplicó por más de 5 veces y un PIB per cápita que superó los $65.000, oscilando entre los 65.000 a $75.000, como mencioné en su momento Yukio, posicionando a Singapur como una de las mayores economías con ingresos per cápita a nivel mundial. Esta expansión se debió a su notable estabilidad de los precios con los índices de precios que mostró Pau y los explicó hace unos momentos, manteniendo una inflación históricamente baja, increíblemente baja, y un mercado laboral robustamente con tasas de desempleo mínimas. Es increíble lo que pasó, las políticas que se llevaron a cabo, lo que subraya la eficacia de sus políticas fiscales y monetarias. Muy bien, esas serían las conclusiones. Singapur es un buen país para analizar las políticas que se establecieron ahí y ver qué funcionó y qué no funcionó como medida y qué es lo que llevó a este país a desarrollarse de esa manera. Eso sería todo en cuanto a nuestro grupo, licenciada Nelly, y no tengo nada más que decir. Le deseo muy buenas noches o buenos días cuando vea el video o buenas tardes. Eso sería todo. Este es nuestro trabajo del análisis económico y desarrollo económico de Singapur. Muchas gracias y hasta luego.